Tú sabes, Manuel, que me llamó la atención cuando yo toqué el tema de la educación, como tú reaccionaste diciendo que lo que se hacía era un festín. Y ciertamente lo que se hizo con esos recursos fue un festín, pero es penoso tú hablar por más de 20 años de progreso y ocupar los últimos lugares en materia de educación. ¿eh? Ser culto para ser libre, decía Martí. Y es penoso. La educación libera a los pueblos. Y es penoso que se incentivara la educación a unos niveles tal que fue sectorizada y focalizada. Los sectores a los que se dirigían la educación eran a los sectores única y exclusivamente que pertenecían a ese partido político. Y lo digo porque eran a los únicos que lo beneficiaban del Estado con las becas y demás. Uno que otro caso para hacer publicidad se utilizaron personas del interior del país. Uno que otro caso. Pero los casos concretos fueron para incentivar y fortalecer el músculo del partido de gobierno. Ahora se intenta hacer un ejercicio de colocar becas a nivel nacional y evidentemente que ha creado ronchas. Y ha creado ronchas porque cuando usted compara la generalidad con el enfoque que le ha dado ese resumen periodístico, creo que no aguanta un análisis ni discusión, porque son menos las becas que se han dado a particulares que las que se han otorgado en el debido proceso. Y las que se han otorgado, que son menos de 5, como le decía en el día de ayer, ha sido sobre la base de acuerdo interinstitucional. Pero la educación estuvo secuestrada por más de 20 años. Y la generación que emergió de esos 20 años es la generación que hoy la vemos con penuria, que hoy la vemos con lástima y con tristeza. Esa fue la educación que libramos un gran y amplio sector de la sociedad cuando alcanzamos el 4%, celebramos el 4%, ¿tú lo recuerdas? Claro que sí, que eso fue una lucha de toda la comunidad dominicana. Con oposición, de todos los sectores. Porque ese señor decía que no era necesario la inversión del 4%. No era necesaria la inversión del 4%. Pero yo creo que todavía nos quedamos cortos. Se hace necesario rescatar la educación del pueblo dominicano para poder encaminar de una manera correcta como lo está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader. Mira, nosotros tenemos una situación bastante difícil con la educación. Hemos tenido las últimas 3 décadas formando bachilleres analfabetas, profesionales que no te escriben 2 párrafos sin 5 faltas ortográficas, nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales que tienen un título de profesional, pero de profesional tienen poco. Y eso hay que reinventarlo, hay que hacer una reingeniería educacional en la República Dominicana, porque tenemos personas con un título colgado en la pared, pero que ni siquiera los hemos formado ni le hemos enseñado a pensar. Y lo primero que tienen que un profesional o un estudiante aprender es a pensar, no a memorizar ni a calcar lo que lee en un libro o en un texto. Lectura comprensiva se llama eso. Entonces, yo creo que nosotros de verdad que la deuda acumulada que tenemos con el asunto educacional en la República Dominicana está bastante complejo, está más distante cada día de lo que soñamos, a pesar de que tenemos una inversión bastante cuantiosa, que reiteramos, esa inversión se destinó en los últimos 8 años, que fue a partir de cuando comenzó a implementarse el 4% para la educación, que fue el resultado de una protesta de toda la comunidad dominicana, ¿verdad? Y de un gran compromiso de nación de todos los sectores y en ese momento de todos los candidatos presidenciales. Es decir, que no importaba quién ganara en ese momento, era un compromiso que se asumió delante del pueblo dominicano. Pero y esa falta de educación o ese incentivo a la educación por más de 20 años se registra o se vislumbra en el tránsito.
Tenemos un tránsito caótico, donde se refleja la falta de la educación. Donde tú vas llegando a tu casa si vives en un complejo de apartamentos y tú ves que una persona se detiene exactamente en la puerta de tu edificio, y para tú poder acceder a tu propiedad tiene que pasar una mala sangre, tiene que pasar un sinsabor y tiene que decirte 2 o 3 vainas con ese tigre. Pero también se refleja en la cantidad de basura que se lanza en las calles. También se refleja cuando usted va a cualquier tienda comercial, en la atención en que le da esa persona que lo recibe, ese vendedor. La educación se refleja cuando usted va a solicitar un servicio público, cómo es el comportamiento de los ciudadanos esperando por ese bien público. Pero también se refleja en la relación profesor-estudiante en las aulas, que muchas veces van por un cumplido. Se refleja en la relación padre-hijo, familia. Porque en la pandemia, si bien es cierto, muchas personas no aguantaban un minuto más intentar enseñarle a su hijo. La poca paciencia de la gente, la poca paciencia de dedicárselo a su muchachito o a su muchachita, a su hijo, esa poca paciencia se registra en la falta de educación. Nosotros vivimos en la sociedad del inmediatismo, pero es por la falta de educación. Se registra también en las redes sociales por la cantidad de faltas ortográficas con la que muchos colocan los textos. Y los improperios. Al que disiente de tu forma de pensar. Al que difiere de tu forma de pensar. Pero también se manifiesta la falta de educación en las acciones positivas, que la gente se enfoca más en la negativa. Si tú logras una meta, poca gente te felicita. Si tú cometes un yerro, el mundo te acaba. Te acaba. Es así. Entonces, el incentivo y la necesidad que tiene el Estado de cambiar ese modelo de 20 años de educación, que fue positivo porque le agregó de manera inmediata moral y cívica, como un incentivo a la educación, moral y cívica, la habían quitado. Hace años que le habían quitado. La habían quitado la moral y cívica porque no creen en eso. Se enfocaron en incentivar el desconocimiento. Pero ahí vuelvo al tema que yo hablaba ahorita. Una encuesta del año pasado que decía que el 65% de los jóvenes dominicanos veían la corrupción como algo normal. Cuando tú crías una generación que entiende que ir al Estado y saquear al Estado es algo normal, entonces tú fracasaste como educador. Claro. El Estado, como primer ente de una nación, el más importante, su compromiso es formar una ciudadanía en sentido general comprometido con los valores y los intereses de la nación. Claro. Entonces, cuando a un individuo se le importa si yo voy y me nombran mañana ministro de Asuntos sin Importancia, con asiento en la playa contando las olas del mar, y yo voy a saquear las olas del mar y me las llevo para mi casa como es un bien del Estado y yo entiendo que yo soy parte del Estado y yo puedo cargar con eso. Entonces la gente, una gran parte, ve eso como algo normal. Entonces estamos formando individuos que entienden que acceder a una posición del Estado es un derecho que te dan a tú saquear lo que debe ser para todos y tú asumirlo como que es algo para ti, claro, de tu uso único y exclusivo. Claro. Entonces, eso es parte de la formación de la falta de educación que se nos ha estado vendiendo en los últimos años. Claro, y esa falta de educación se pone también de evidencia en eso que tú dices, en la práctica laboral. Porque eso es una falta de educación, tú ir a un cargo público a servirte y no a servir. Eso es una falta de educación. Es un enfoque distorsionado
que se le está dando a la herramienta laboral. Pero Pero donde se ha visto de manifiesto, de manera más lastimosa, sorprendente e impactante, es con el hecho de la pandemia. La pandemia nos ha evidenciado cuánta falta de educación tenemos muchos de nosotros los dominicanos, porque cuando le dicen que no debe de visitar los lugares públicos en conglomeración, es como un reto. es como un reto. Es como si te dijeran, si lo haces, vas a tener un incentivo por eso. Un incentivo. Y ahí viene entonces el rebrote. Pero todavía ayer, en medio de la tormenta, múltiples comunidades salieron a la calle. Celebrando y festejando como si hubiese sido una fiesta nacional. Una fiesta. Y como si yo vi un video que subió, creo que fue mi hermano Tolentino, si no mal no recuerdo, de una fiesta en las calles, y yo vi una sola persona con una mascarilla. Pero ahí habían miles de personas. Miles de personas, sí. Entonces, sí, de sí, verdad sí. que nosotros tenemos un asunto de educación, nosotros tenemos un atraso, un retraso. Nos hemos retrotraído en el tiempo con el aspecto de la educación. Y me da risa porque hay un exministro de Educación que anduvo visitando altares, llevando la revolución de la educación. Pero ¿cuál revolución de la educación? Si usted dejó su salida de esa institución, fue una de las mejores cosas que le pudo pasar a este país. Es que mira, la educación, señores, es algo bastante complejo y difícil a veces de analizar. Claro. Porque analizar la educación así no es tan fácil. La inversión en la educación se refleja en el tiempo. Sí. La inversión que usted hace en la educación, por ejemplo, usted construye un edificio y usted dice, bueno, pues el gobierno fulano de tal hizo tantos apartamentos, hizo un puente, un asunto. Ahora, la inversión que va destinada a la educación es la más difícil de visualizar. ¿Por qué? Porque un niño, desde que comienza a educarse en la inicial hasta que termina el bachillerato, son alrededor de unos 12 años. Sí. Entonces, cuando usted tiene un niño que comenzó a educarse con fallas y lagunas educacionales y cursó los 2 primeros, 3, 4, 5 años, Sí. cuando usted viene a modificar ese pensum en los años siguientes para ese niño, usted se va a encontrar que ese niño tiene unas lagunas anteriores. Claro. Entonces, ya usted no solamente tiene que enfocarse en la educación que va de aquí en adelante en su pensum, sino que hay que tratar de rellenar esas lagunas de las cosas que debió haber aprendido en los años anteriores y que por faltas en el sistema, en el pensum, no se le enseñaron. Entonces, es una cosa bastante compleja. Entonces, cuando tú ves que a mí me gusta irme mucho a los indicadores internacionales. Sí. Entonces, cuando una Claro, persona porque dice eso es lo que te permite ver ciertamente si tú avanzaste o no. Claro. Entonces, y cómo nos ven. Cuando usted ve que un individuo le dice a usted que no, porque en mi gestión, la revolución educativa, usted lo que tiene que ir a los indicadores internacionales y decir, claro, en el primer año, ok, por ejemplo, PISA, ¿en qué lugar lo posicionó? Y a su salida de la gestión, ¿en qué lugar lo posicionó de nuevo? Entonces, son los indicativos lo único que tenemos para medir si realmente estamos avanzando en el aspecto educacional o si nos estamos retrotrayendo. Yo, Entonces, no hay otra. En el